La paz del Señor para su vida. Hoy voy a explayarme en este programa en lo que he titulado La herejía del docetismo. Apúntelo. La herejía del docetismo. En la primera parte, la primera lección, hablamos del docetismo como la negación de la encarnación de Cristo. La teología del Verbo encarnado es rechazada ciertamente por esta corriente filosófica dualista que gozó de cierta aceptación de parte de algunos discípulos, en este caso de Platón, quien sostenía que la materia era mala y que las cosas espirituales, Dios, es lo bueno, y de que por lo consiguiente no se puede mezclar con la materia, que es dañina, que es algo malo. La palabra doceta en el griego es aparecer, aparentar, y el docetismo entonces no acepta el hecho de que Jesús asumió un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo real, un cuerpo perfectamente humano. Pues bien, ¿cómo surgió el docetismo? Surgió alrededor del primer siglo, y más precisamente casi al finalizar el primer siglo de la era común. El docetismo fue una tendencia que se derivó del gnosticismo. El gnosticismo, esta palabra significa conocimiento, y hablaba de un conocimiento secreto para poder entender las cosas espirituales, una metafísica platónica. Y se cree que el docetismo surgió en Alejandría, y se derivó del pensamiento platónico, dualista, gnóstico, que concebía mala a la materia y a lo espiritual como lo único bueno y lo único real. Dentro del tiempo del apóstol Juan, habían dos líneas, dos escuelas de pensamiento. Estaban los judaizantes, que eran hebreos, y los docetas, los gnósticos, que eran paganos. Y ellos pues estaban en contra de la idea de la encarnación de Cristo y asimismo de su obra redentiva. Y el apóstol Juan se encarga de refutar el docetismo, que era un torcimiento de la encarnación, del hecho de que Él se hizo carne, tal como lo enseñamos en la primera lección, Juan 1:14, el verbo se hizo hombre, se hizo carne. Quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4. Esta epístola juanina de Primera de Juan fue escrita alrededor del año 92-93 después de Cristo. Juan fue el último apóstol en morir. Y vamos a leer en el capítulo 4 de Primera de Juan, en los versículos 1 al 3. Bien, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Nótese bien, Juan nos invita y nos exhorta a probar los espíritus. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues dentro del filtro, dentro del marco de las Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de alguna ideología, de alguna enseñanza, si es errada o no? Recordemos que el apóstol Pablo nos habla de que hay demonios que influencian a las personas, a los falsos maestros, para comunicar herejías. Una herejía es un error doctrinal, es una enseñanza que no se ciñe a lo que dice y muestra la palabra de Dios. Dice ahí Juan, porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. Muchos falsos individuos que enseñan errores doctrinales, que enseñan teorías destructivas, que enseñan un evangelio adulterado, un evangelio falso, falsificado, tergiversado, no el evangelio de Jesucristo. Versículo 2. Y en esto conoced al Espíritu de Dios. Mire cómo identificamos si esto procede de Dios o no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ahí está, fíjese bien, es de Dios. Le pregunto a usted, ¿usted confiesa y reconoce que Jesucristo ha venido en carne? Que un día Él asumió nuestra naturaleza, tal como lo enseña el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, hablando de la humillación y asimismo de la exaltación de Jesús. Él nos dice, vamos a leerlo en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Una condición humana, anatómica, de carne y hueso, de sangre. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso entonces es la enseñanza paulina en cuanto otra vez a la encarnación de Jesús. ¿Lo puede comprender ahora? Regresamos entonces a 1 de Juan, el capítulo 4. Y esto amerita, por supuesto, otra siguiente lección. Aún no hemos terminado, desde luego que no. Leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu, nótese bien, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Lo puede entender? Amén. Mire usted que todo espíritu que no confiesa o que se rehúsa a creer y a declarar y a enseñar de que Jesús vino en carne, que se encarnó, ¿cierto? No es de Dios. Y es parte del espíritu de la bestia, del pseudo mesías, del anticristo, que ya está en operación. El misterio de la iniquidad ya está en operación. Bendiciones y nos vemos en la próxima lección.